El timbre sonó 3 veces antes de que Carla abriera la puerta. Elena esperaba en el umbral con su cartera de cuero gastado colgando del brazo, la misma que había usado durante 15 años porque Matías se la había regalado, y no podía desprenderse de ella. Cuando la puerta se abrió, lo primero que notó fue la expresión en el rostro de su nuera. Algo estaba diferente. Los ojos de Carla se veían hinchados, enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero en cuanto vio a Elena, forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo y qué edad tienes? Me encantaría saber quién está del otro lado de estas palabras. Elena, qué bueno que viniste, dijo Carla, y su voz sonó extraña, demasiado aguda, demasiado forzada. Pasa, pasa, estaba preparando té. Elena entró a la casa y el olor la golpeó de inmediato. No era el olor habitual de ese hogar, ese aroma a vainilla y lavanda que Carla siempre mantenía con velas aromáticas. Hoy olía diferente. Olía a algo metálico, a algo cerrado, como si las ventanas hubieran estado clausuradas durante días. El aire estaba pesado, denso, difícil de respirar. «Hace calor aquí adentro», comentó Elena mientras Carla cerraba la puerta detrás de ella. El sonido del pestillo fue más fuerte de lo normal. Un clic que resonó en el silencio de la casa. «¿No has abierto las ventanas?» Carla se quedó quieta por un segundo, con la mano todavía en la manija de la puerta. Elena la observó. Su nuera vestía una sudadera gris, demasiado grande para ella, probablemente de Matías. Elena reconoció esa sudadera. Tenía una pequeña mancha de pintura azul en la manga derecha, de aquella vez que Matías había intentado pintar la habitación del bebé que nunca llegó. Ver esa prenda ahora, en el cuerpo delgado de Carla, le provocó un dolor agudo en el pecho. «No me había dado cuenta», respondió Carla finalmente, dándose vuelta. Caminó hacia la cocina sin esperar respuesta, sus pantuflas arrastrándose contra el piso de madera. Elena la siguió, pero cada paso le parecía más pesado que el anterior. La sala estaba extrañamente ordenada, demasiado ordenada. Elena venía a esta casa cada 2 semanas desde que Matías había muerto, y siempre había un caos controlado. Revistas apiladas en la mesa de café, una manta arrugada en el sofá, zapatos junto a la puerta. Pero hoy todo estaba en su lugar. Los cojines del sofá estaban perfectamente alineados. La mesa de café relucía como recién lustrada. No había una sola cosa fuera de lugar. Era como si nadie viviera aquí, como si la casa estuviera preparada para una inspección. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor sofocante. «¿Has estado limpiando?», observó, tratando de mantener su voz casual, pero había una pregunta implícita en sus palabras. Carla estaba de espaldas a ella, llenando la tetera en el fregadero de la cocina. Elena notó que sus hombros estaban tensos, los músculos marcados bajo la tela delgada de la sudadera. «Sí», murmuró Carla, «necesitaba mantenerme ocupada». Elena dejó su cartera sobre una de las sillas del comedor. La mesa estaba puesta para 2, con tazas de cerámica blanca y un plato de galletas de limón, que Elena reconoció como las favoritas de Matías. Su corazón dio un vuelco. Carla nunca compraba esas galletas. Decía que le dolía demasiado verlas, que le recordaban las mañanas de domingo cuando Matías las mojaba en su café mientras leía el periódico en su tablet. «Compraste las galletas de Matías», dijo Elena, y su voz salió más quebrada de lo que pretendía. Carla se quedó inmóvil junto a la estufa. La tetera comenzaba a calentarse, produciendo ese sonido suave y creciente que anticipa el hervor. Pasaron 3 segundos, 5, 10. Finalmente, Carla se dio vuelta. Tenía los ojos brillantes, vidriosos, como si estuviera conteniendo lágrimas con toda su fuerza. «Las vi en el supermercado», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «Y pensé que... no sé lo que pensé, solo las compré». Elena asintió lentamente, pero algo en su interior se retorcía. Había algo que no encajaba. Carla evitaba todo lo que tuviera que ver con Matías. Había guardado sus cosas en cajas hacía meses. Había quitado todas las fotos de las paredes. Había dicho que era la única manera de seguir adelante,
de no ahogarse en el dolor cada vez que veía su rostro sonriente mirándola desde un marco. Y ahora había galletas, y llevaba su sudadera. Elena se sentó en una de las sillas, sus rodillas crujiendo con el movimiento. El dolor de la artritis era constante, pero hoy parecía más intenso, como si su propio cuerpo estuviera reaccionando a la tensión en el aire. Observó a Carla moverse por la cocina, sacando las bolsitas de té, buscando las cucharitas en el cajón, y cada movimiento parecía mecánico, ensayado, como si estuviera interpretando un papel. ¿Cómo has estado?, preguntó Elena, tanteando el terreno, tratando de entender qué estaba pasando. Carla se detuvo con una cucharita en la mano. La luz del sol entraba por la ventana sobre el fregadero, creando un halo alrededor de su cabello castaño. Elena podía ver cada detalle de su perfil, la línea tensa de su mandíbula, la manera en que mordía su labio inferior. Bien, respondió Carla después de una pausa demasiado larga. He estado bien. Era mentira. Elena lo supo de inmediato. Conocía a Carla desde hacía 8 años. Desde que Matías la había traído a casa por primera vez con los ojos brillantes de enamorado, diciendo que había conocido a la mujer de su vida. Elena había aprendido a leer a su nuera, a reconocer sus gestos, sus tonos de voz, y esto no era estar bien, esto era estar al borde de algo. La tetera comenzó a silbar. El sonido agudo llenó la cocina, un chillido que parecía durar eternidades. Carla la retiró del fuego rápidamente, con movimientos bruscos, y Elena notó que sus manos temblaban cuando vertió el agua caliente en las tazas. Un poco de agua se derramó sobre la encimera. Carla maldijo en voz baja. Agarró un trapo y limpió con más fuerza de la necesaria. Ten cuidado, dijo Elena suavemente. No quiero que te quemes. Carla no respondió. Terminó de preparar el té y llevó las 2 tazas a la mesa. Se sentó frente a Elena, envolviendo sus manos alrededor de la cerámica caliente, como si necesitara el calor a pesar de la temperatura sofocante de la casa. Sus uñas estaban mordidas hasta la cutícula, algo que Elena no había notado en sus visitas anteriores. Carla siempre había sido cuidadosa con sus manos. Siempre las tenía bien arregladas para su trabajo en la oficina contable. ¿Has vuelto al trabajo?, preguntó Elena, observando esas manos destrozadas. Carla miró hacia abajo, como si recién se diera cuenta de lo que Elena estaba viendo. Escondió las manos debajo de la mesa. No todavía, murmuró. Me dieron más tiempo. Pero tu licencia terminó hace 2 meses. Sí. Entonces, la pidieron extender. Elena tomó un sorbo de su té. Estaba muy caliente. Le quemó la lengua. Pero no dijo nada. Estudió a su nuera por encima del borde de la taza. Carla miraba hacia la ventana, hacia el jardín pequeño donde crecían las plantas que Matías había sembrado el último verano de su vida. Los rosales estaban descuidados, las rosas marchitas colgando de tallos secos. Matías hubiera odiado verlos así. No has estado cuidando el jardín, observó Elena. No he tenido tiempo. Otra mentira. Elena lo sabía porque Carla no trabajaba, no salía. Probablemente no hacía nada más que existir en esta casa que olía raro y estaba demasiado limpia y demasiado silenciosa. El reloj en la pared marcaba las 3:15. Cada tic era audible en el silencio. Elena se preguntó cuándo había sido la última vez que había escuchado música en esta casa, o risas, o cualquier sonido que indicara que alguien vivía realmente aquí y no solo sobrevivía. He estado pensando en vender la casa, dijo Carla de repente, rompiendo el silencio. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera hablando del clima. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Esta era la casa de Matías, la casa que él había comprado con tanto orgullo a los 28 años, su primer gran logro como ingeniero. Elena recordaba el día que le había dado las llaves a Carla. Recordaba su sonrisa, la manera en que había cargado a Carla al cruzar el umbral, aunque ella había protestado riendo. Este lugar estaba lleno de él, de sus recuerdos, de su esencia. ¿Por qué?, preguntó Elena, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Carla finalmente la miró. Sus ojos estaban vacíos, huecos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado hace mucho tiempo, y nadie se hubiera dado cuenta hasta ahora.
Porque cada rincón de esta casa me lo recuerda, dijo, y ahora las lágrimas comenzaban a formarse, acumulándose en sus pestañas inferiores. Cada maldito rincón. No puedo respirar aquí, Elena. No puedo dormir. No puedo existir sin verlo en todas partes. Elena extendió su mano sobre la mesa, buscando la de Carla, pero su nuera apartó las suyas antes de que pudieran tocarse. El rechazo dolió más de lo que Elena quiso admitir. Lo sé, susurró Elena. Yo también lo veo en todas partes. No es lo mismo. La dureza en la voz de Carla la tomó por sorpresa. Elena retiró su mano, dejándola caer sobre su regazo. El silencio se instaló entre ellas, pesado e incómodo, lleno de cosas no dichas, de dolor no compartido, de dos mujeres que habían perdido al mismo hombre, pero que habían decidido sufrir solas. Afuera, un coche pasó por la calle. El sonido del motor se desvaneció lentamente. Un pájaro cantó desde algún árbol cercano. La vida continuaba indiferente al dolor que se cocinaba dentro de esa casa. Elena miró alrededor de la cocina con más atención ahora. Notó detalles que antes no había visto. El calendario en la pared estaba detenido en agosto. 2 meses atrás, las plantas en el alféizar de la ventana estaban muertas, sus hojas marrones y crujientes. Había una taza sucia en el fregadero que parecía llevar días ahí, con restos de café formando un anillo oscuro en el interior. Pero lo más extraño era el teléfono de Carla sobre la mesa. Estaba boca abajo, la pantalla contra la madera, como si ella no quisiera verlo, como si tuviera miedo de lo que pudiera mostrarle. Y entonces Elena notó algo más. En la encimera, junto a la tostadora, había una caja de zapatos. No era una caja cualquiera, era la caja donde Matías guardaba sus cosas importantes, sus documentos, las cartas que Elena le había escrito cuando él se fue a la universidad, las fotos de su infancia. Elena la reconocería en cualquier parte. Era una caja de zapatos Nike, desgastada, y con una mancha de café en una esquina. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, señalando la caja con un movimiento de cabeza. Carla siguió su mirada. Su cuerpo entero se tensó. Se puso de pie tan rápido que su silla raspó el piso con un sonido desagradable. Nada, dijo, y caminó hacia la encimera. Tomó la caja y la sostuvo contra su pecho como si fuera algo precioso. Es solo basura. Iba a tirarla. No es basura, contraatacó Elena, levantándose también. Sus rodillas protestaron, pero las ignoró. Esa es la caja de Matías. La reconozco. Ya no importa de quién sea. Déjame verla. No. Las dos mujeres se miraron fijamente. Elena podía ver el pánico en los ojos de Carla. Podía ver cómo sus manos apretaban la caja con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. Había algo en esa caja que Carla no quería que ella viera. Algo importante, algo terrible. Carla, ¿qué está pasando?, preguntó Elena. Y ahora su voz temblaba. ¿Qué me estás ocultando? Nada, insistió Carla, pero las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos, rodando por sus mejillas. No te estoy ocultando nada. Entonces, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué tienes esa caja? ¿Por qué esta casa se siente como si alguien acabara de morir otra vez? Las palabras salieron más duras de lo que Elena pretendía, pero no pudo detenerlas. Había algo podrido aquí, algo que ella necesitaba entender. El instinto maternal que había desarrollado durante 45 años le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Carla retrocedió un paso, abrazando la caja aún más fuerte. Su espalda chocó contra la encimera. Estaba atrapada, acorralada por las preguntas de Elena y por sus propios secretos. Por favor, susurró Carla. Por favor, no me hagas hacer esto. ¿Hacer qué? Pero antes de que Carla pudiera responder, antes de que pudiera encontrar las palabras o el coraje para decir lo que fuera que estaba carcomiendo por dentro, su teléfono comenzó a vibrar en la mesa. El sonido llenó la cocina, una vibración tras otra, insistente, demandante. Ambas mujeres miraron hacia el dispositivo. Seguía boca abajo, pero Elena podía ver la luz de la pantalla iluminando el espacio entre el teléfono y la mesa, un resplandor fantasmal que pulsaba con cada vibración. Carla dejó escapar un sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. La caja de zapatos casi se le cayó de las manos.
La atrapó en el último segundo, pero Elena vio cómo todo su cuerpo comenzaba a temblar. ¿No vas a contestar?, preguntó Elena. No puedo, susurró Carla. ¿Por qué no? Porque es él. El tiempo se detuvo. Elena sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido, y sin embargo, algo en la manera en que Carla las había dicho, con ese horror absoluto en su voz, le dijo a Elena que su nuera creía cada palabra. ¿Qué dijiste?, susurró Elena. El teléfono seguía vibrando. Carla miraba hacia él como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Ha estado llamando, dijo Carla, y su voz era apenas audible. Durante 3 días, a diferentes horas. Desde su número, desde el número de Matías. Elena no se movió, no podía moverse. Su cerebro trataba de procesar lo que estaba escuchando. Trataba de encontrarle sentido a algo que no lo tenía. Eso es imposible, dijo finalmente. Su número fue cancelado. Yo misma me encargué de eso. Lo sé. Entonces tiene que ser un error. Tiene que ser alguien que reutilizó el número. Las primeras 3 veces pensé lo mismo, admitió Carla, pero entonces contesté. El teléfono dejó de vibrar. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Elena podía escuchar su propia respiración, entrecortada y rápida. Podía sentir su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. Carla cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, empapando el cuello de la sudadera gris. La sudadera de Matías. Era su voz, susurró. Juro por Dios que era su voz. Elena sintió que sus piernas cedían. Se aferró al respaldo de la silla, necesitando apoyo, necesitando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. ¿Qué dijo?, logró preguntar. Carla abrió los ojos y miró directamente a Elena. En esa mirada había tanto dolor, tanto miedo, tanta confusión, que Elena sintió que su propio corazón se partía por la mitad. Dijo que lo sentía, respondió Carla. Dijo que cometió un error terrible y que necesitaba vernos. Dijo que estaba vivo. El mundo se inclinó. Elena tuvo que sentarse antes de caerse. Su cuerpo se desplomó en la silla y ella dejó que sucediera, demasiado aturdida para mantener la compostura. Matías, su hijo, el hijo que había parido entre gritos y sangre 45 años atrás, el hijo que había criado sola después de que su marido los abandonara, el hijo que había sido su razón de vivir, su propósito, su todo, el hijo cuyo cuerpo había identificado en la morgue hacía 2 años. No, dijo Elena, no, esto no puede estar pasando. Lo sé, sollozó Carla. Créeme que lo sé. He estado tratando de convencerme de que estoy loca, de que es mi dolor jugándome una mala pasada, de que es cualquier cosa menos lo que sé que es. Pero lo enterramos, insistió Elena. Yo vi su cuerpo, tú viste su cuerpo. Estaba muerto, Carla. Estaba frío y muerto. También vi eso, asintió Carla. Y cada noche durante 2 años me he despertado viendo esa imagen. Su cara pálida, sus labios azules, la manera en que su piel ya no se sentía como piel. Lo sé, Elena, sé que estaba muerto. Entonces esto tiene que ser una broma, un engaño, alguien que está siendo cruel. Eso es lo que pensé también, admitió Carla. Por eso no te dije nada, por eso he estado evitando contestar. Pero las llamadas no paran, y cada vez que escucho esa voz, cada vez que escucho la manera en que dice mi nombre, sé que es él. No puedo explicarlo, pero lo sé. Elena se llevó las manos a la cara. Sus palmas estaban frías y húmedas. Trató de respirar, pero el aire no llegaba correctamente a sus pulmones. Esto no podía estar pasando. Cosas así no sucedían en la vida real. Los muertos no llamaban por teléfono. Los muertos no regresaban. Y sin embargo, una parte muy pequeña de ella, una parte que había mantenido enterrada bajo capas y capas de dolor y aceptación, esa parte comenzó a despertar. Era la parte que nunca había dejado de buscar su rostro entre las multitudes, la parte que veía un hombre con el cabello castaño y la complexión similar, y su corazón saltaba por un segundo antes de darse cuenta de que no era él.
la parte que había soñado 1000 veces con que todo había sido un error horrible, que Matías aparecería por la puerta diciendo que lo sentía, que había tenido amnesia, que había estado perdido pero ahora estaba en casa. ¿Dónde está la caja?, preguntó Elena, levantando la vista. Carla todavía la sostenía contra su pecho. ¿Qué hay dentro que no quieres que vea? Carla vaciló. Elena podía ver la batalla interna desarrollándose en su rostro, la lucha entre guardar el secreto y compartir la carga. Finalmente, Carla caminó de vuelta a la mesa. Colocó la caja frente a Elena con manos temblorosas. Elena miró la caja. Desde aquí podía ver que había algo escrito en la tapa con marcador negro. Palabras que Matías había escrito con su letra inclinada y apresurada. Si algo me pasa, decía. Elena sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. Extendió una mano temblorosa y levantó la tapa. Dentro había papeles, fotografías, una memoria USB y sobres, muchos sobres. Uno de ellos estaba dirigido a ella, otro a Carla. Otros tenían nombres que Elena no reconocía. Tomó el sobre con su nombre. El papel era grueso, bueno, del tipo que Matías usaba para ocasiones importantes. Estaba sellado. Elena pasó su dedo por debajo de la solapa y lo abrió. Dentro había una carta, varias páginas escritas a mano. «Mamá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, entonces algo salió terriblemente mal». Elena sintió que las lágrimas nublaban su visión. La letra de Matías bailaba frente a ella. Esas letras que conocía tan bien, que había visto evolucionar desde los garabatos de niño hasta esta escritura de adulto, apresurada pero legible. «No sé cómo explicarte esto sin que pienses que estoy loco», continuaba la carta. «Durante el último año he estado involucrado en algo peligroso. No quería involucrarte, no quería que te preocuparas, pero ahora veo que fue un error. Si algo me pasa, necesitas saber la verdad». Elena no podía respirar. Seguía leyendo, las palabras cortándola como cristales. Descubrí algo en el trabajo, algo que no debía saber. Información que ciertas personas matarían por mantener en secreto. Traté de hacer lo correcto. Traté de reportarlo a las autoridades, pero me di cuenta de que va más alto de lo que pensaba. Hay gente poderosa involucrada, mamá. Gente que no se detendrá ante nada. Los dedos de Elena temblaban tanto que las páginas crujían. He estado recibiendo amenazas, llamadas, mensajes, un coche que me sigue. Si algo me pasa, si desaparezco o si hay un accidente, tienes que saber que no fue un accidente. Nada de esto es lo que parece. En esta caja hay evidencia, hay nombres, hay pruebas. Pero ten cuidado, mamá. No confíes en nadie. Y si pasa lo peor, si realmente me pasa algo, por favor, cuida de Carla. Ella no sabe nada de esto. La mantuve al margen para protegerla. La carta continuaba, pero Elena no podía seguir leyendo. Las palabras se volvieron borrosas, incomprensibles. Dejó caer las páginas sobre la mesa. Sus manos temblaban violentamente ahora. Todo su cuerpo temblaba. «¿Cuándo encontraste esto?», preguntó con voz rota. «Hace 3 días», respondió Carla. «Estaba buscando unos documentos para los impuestos y encontré la caja escondida en el fondo del closet, detrás de unas cajas viejas. No sabía que estaba ahí. Y las llamadas empezaron. El mismo día que encontré la caja», confirmó Carla. «No puede ser coincidencia». Elena levantó la vista hacia su nuera. Carla se veía destrozada, completamente deshecha. Y Elena entendió que durante 3 días esta mujer había estado cargando sola con este secreto imposible, tratando de dar sentido a algo que desafiaba toda lógica. «Matías murió en un accidente automovilístico», dijo Elena, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. «El informe policial dijo que perdió el control en la carretera, que fue un accidente». «Eso es lo que nos dijeron», asintió Carla. «Pero ahora, después de leer esa carta, después de esas llamadas». Elena tomó otra página de la caja. Era un artículo impreso de un periódico. La fecha era de 6 meses antes de la muerte de Matías. El titular hablaba sobre una investigación de fraude en una empresa de construcción. Había nombres circulados en rojo. Uno de ellos era el nombre del jefe de Matías. Otra página. Un reporte de una firma de auditoría señalando irregularidades financieras. Millones de pesos desviados.
contratos falsificados, sobornos a oficiales de gobierno. Otra más, fotografías, hombres en trajes caros, entrando a un edificio. Matías había anotado fechas y horas en el reverso. Elena lo dejó todo sobre la mesa. Era demasiado, todo era demasiado. ¿Por qué no me dijo nada?, susurró. ¿Por qué guardó esto para sí mismo? Porque te estaba protegiendo, respondió Carla suavemente. De la misma manera que me protegió a mí. No quería que estuviéramos en peligro. Pero eso significa que él sabía, dijo Elena, levantando la vista. Sabía que su vida estaba en peligro, y no dijo nada. Trató de hacer lo correcto, defendió Carla. Intentó reportarlo, pero no sabía qué tan profundo llegaba todo esto. Y ahora está llamando, continuó Elena, tratando de unir las piezas. 2 años después de su muerte, está llamando diciendo que está vivo. No tiene sentido, admitió Carla. Nada de esto tiene sentido. A menos que, comenzó Elena, pero se detuvo. La idea era demasiado imposible, demasiado loca, y sin embargo era la única explicación que encajaba con todo lo demás. A menos que qué, presionó Carla. A menos que fingió su muerte, terminó Elena, y las palabras salieron en un susurro. A menos que se dio cuenta de que la única manera de mantenernos a salvo, de mantenerse a salvo, era desaparecer. Carla se dejó caer en una silla, se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Pero el cuerpo, dijo. Identificamos el cuerpo. Yo vi su cara, Elena. Tú viste su cara. Elena cerró los ojos. La imagen venía sin que la invocara, nítida y cruel como siempre. La sala fría de la morgue, las luces fluorescentes zumbando sobre ellas, el olor a desinfectante que no lograba ocultar ese otro olor. Ese olor dulzón y enfermizo de la muerte. El técnico con su bata blanca preguntando si estaban listas. Y entonces la sábana descendiendo, revelando ese rostro que era y no era Matías. Estaba destrozado, susurró Elena, abriendo los ojos. El accidente fue brutal. Su rostro estaba hinchado, contusionado. Apenas podíamos reconocerlo. Pero lo reconocimos, insistió Carla. Los dos lo reconocimos. Vimos lo que queríamos ver, contraatacó Elena, y la idea tomó forma en su mente mientras las palabras salían. Estábamos en shock, estábamos destruidas, nos dijeron que era él, y nosotras quisimos creerlo porque la alternativa era seguir esperando, seguir en la agonía de no saber. No, Carla negó con la cabeza violentamente. No, eso no tiene sentido. Había huellas digitales, registros dentales. A menos que alguien los falsificara, dijo Elena, y ahora su voz cobraba fuerza, aunque seguía temblando. Si hay personas poderosas involucradas, si esto va tan alto como Matías dice en su carta, podrían falsificar cualquier cosa. Carla se puso de pie abruptamente, comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, sus manos pasándose por el cabello, tirando de él. Elena la observaba, viendo su propio dolor reflejado en cada movimiento de su nuera. Esto es una locura, murmuraba Carla. Esto es completamente una locura. Los muertos no vuelven, las personas no fingen sus propias muertes. Esto es como una película mala, como una pesadilla. Pero las llamadas, presionó Elena. Explícame las llamadas. No puedo, gritó Carla, y su voz se quebró. No puedo explicarlas, porque no tienen explicación. Tal vez estoy enloqueciendo. Tal vez todo esto es producto de mi mente rota, tratando de darle sentido al sinsentido. Tal vez he estado tan sola, tan desesperada, que mi cerebro decidió crear esto para darme esperanza. Elena se levantó. Sus rodillas protestaron, pero las ignoró. Caminó hacia Carla y esta vez, cuando extendió sus brazos, su nuera no la rechazó. Carla se derrumbó en su abrazo, sollozando contra su hombro, y Elena la sostuvo con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo viejo y cansado. «No estás loca», susurró Elena contra el cabello de Carla. «No estás loca». «¿Cómo lo sabes?», sollozó Carla. «Porque yo también he querido creer que él podría volver», admitió Elena, y sintió sus propias lágrimas comenzar a caer. «Porque cada vez que suena el timbre, una parte de mí espera que sea él. Porque cada vez que veo a un hombre de espaldas con su misma estatura, mi corazón salta. Porque no hay día que no piense en él,
que no hable con él en mi mente, que no espere contra toda esperanza que esto haya sido un error terrible. Se quedaron así, abrazadas en medio de esa cocina sofocante, dos mujeres rotas tratando de sostener los pedazos una de la otra. Afuera, el sol continuaba su trayecto hacia el horizonte. Las sombras se alargaban. El mundo seguía girando como si nada de esto importara. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los ojos rojos e hinchados. Carla se limpió la cara con la manga de la sudadera. Elena buscó un pañuelo en su cartera. «Tengo que mostrarte algo más», dijo Carla después de un momento. Su voz era apenas un susurro. «Algo que no te he dicho». Fue hacia la sala. Elena la siguió. Carla se arrodilló junto al sofá y metió la mano debajo, buscando algo. Sacó un sobre manila, grande y abultado. Se lo extendió a Elena con manos temblorosas. «Llegó por correo hace una semana», explicó Carla, sin remitente, solo mi nombre en el frente. Elena tomó el sobre, lo abrió y volcó el contenido sobre la mesa de café. Eran fotografías, docenas de fotografías. Elena tomó la primera y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era ella, caminando por la calle cerca de su casa. La foto había sido tomada desde lejos, con un telefoto, pero era claramente ella. Llevaba puesto su abrigo azul, el que había comprado el invierno pasado. La siguiente foto era de Carla saliendo del supermercado. Luego otra de Elena entrando a la farmacia. Otra de Carla en la gasolinera. Todas las fotos eran recientes, muy recientes. Elena podía fechar cada una por la ropa que llevaba, por el clima, por los detalles del fondo. «Alguien nos está vigilando», susurró Elena. «Desde hace semanas», confirmó Carla, «tal vez meses, no lo sé, pero alguien ha estado siguiéndonos, tomando fotos, observando cada movimiento que hacemos». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente la casa se sentía menos sofocante y más claustrofóbica. Las ventanas ya no eran ventanas sino ojos. Las puertas ya no eran salidas sino trampas. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Elena, dejando caer las fotografías. «¿Por qué has estado lidiando con esto sola?» «Porque no sabía qué pensar», admitió Carla. «Porque parte de mí pensaba que tal vez Matías las envió. Tal vez es su manera de decirnos que nos está cuidando, que nos está vigilando para mantenernos a salvo. O tal vez las enviaron las mismas personas que lo obligaron a fingir su muerte», dijo Elena, y la oscuridad de esa posibilidad se instaló entre ellas como un invitado no deseado. «Tal vez nos están amenazando». Carla se sentó en el sofá, hundiéndose en los cojines. Se veía tan pequeña de repente, tan frágil, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros delgados. «No sé qué hacer», confesó. «No sé a quién acudir. Matías dice en su carta que no confíe en nadie, que la corrupción va muy alto. ¿Cómo se supone que debemos manejar esto solas?» Elena se sentó junto a ella. Tomó la mano de Carla entre las suyas. Los dedos de su nuera estaban fríos a pesar del calor. «No estás sola», dijo Elena con firmeza. «Nunca estuviste sola. Debiste haberme dicho desde el principio». «Tenía miedo», susurró Carla. «Tenía miedo de que si lo decía en voz alta, si lo hacía real, entonces tendría que enfrentar lo que significa, que tal vez Matías está vivo, que tal vez nos dejó voluntariamente, que tal vez estos 2 años de agonía fueron innecesarios. O tal vez no tuvo opción», dijo Elena suavemente. «Tal vez esta fue la única manera de mantenernos a salvo. Pero nos dejó sufriendo». Carla cerró los ojos, nuevas lágrimas escapando por las comisuras. «Nos dejó creyendo que estaba muerto. Nos dejó llorar sobre una tumba vacía. ¿Cómo se supone que debo perdonar eso?» Elena no tenía respuesta, porque ella misma se hacía la misma pregunta. Si Matías realmente estaba vivo, si realmente había orquestado todo esto, ¿cómo podría perdonarlo por el dolor que les había causado? Por las noches que Elena había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Por las mañanas en que despertaba y tenía que recordar todo otra vez. Ese momento terrible en que el sueño se desvanecía y la realidad se imponía. Por los cumpleaños no celebrados, las navidades vacías, las conversaciones nunca tenidas. Pero también, en algún lugar profundo de su ser, Elena entendía. Si había peligro real,
Si había amenazas verdaderas, un padre haría cualquier cosa por proteger a su familia, incluso romperles el corazón, incluso desaparecer, incluso convertirse en un fantasma. Me acuerdo, comenzó Elena, y su voz tomó ese tono suave que usaba cuando compartía memorias, cuando trataba de mantener vivo a Matías a través de historias. Me acuerdo de cuando tenía 7 años y se rompió el brazo tratando de salvar al gato del vecino que estaba atrapado en un árbol. El gato se escapó sin un rasguño, y Matías terminó con el brazo enyesado durante 6 semanas. Carla abrió los ojos. Una sonrisa pequeña, triste, apareció en sus labios. Siempre estaba tratando de salvar algo, murmuró. Gatos, perros, pájaros con alas rotas. Traía a casa todo lo que encontraba herido. Era su naturaleza, asintió Elena. Siempre quiso arreglar las cosas, hacer el bien, proteger a los vulnerables. Por eso se hizo ingeniero civil. Decía que quería construir cosas que ayudaran a la gente, que hicieran el mundo mejor. Y probablemente por eso descubrió esta corrupción, agregó Carla, porque no podía simplemente mirar hacia otro lado, tenía que hacer algo al respecto. Aun si eso significaba sacrificar todo lo demás, susurró Elena. Se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, sus propios recuerdos. Elena pensaba en el niño que Matías había sido, con sus rodillas raspadas y su sonrisa sin dientes frontales, el adolescente torpe que había crecido demasiado rápido, todo brazos y piernas largas, el joven adulto que se había graduado de la universidad con honores, sus ojos brillando de orgullo cuando Elena lo abrazó, el hombre que había traído a Carla a casa y había declarado que se casaría con ella algún día. Cada versión de Matías vivía dentro de ella, capas sobre capas de recuerdos construyendo la persona completa que él había sido. O este que tal vez aún era. El teléfono de Carla vibró sobre la mesa de la cocina. Ambas mujeres se congelaron. El sonido era distante pero inconfundible. Una vibración. 2, 3. Es él, susurró Carla. Y había tanto terror en su voz que Elena sintió que su propio corazón se aceleraba. Se levantaron al mismo tiempo, moviéndose hacia la cocina como si estuvieran en trance. Cada paso parecía durar una eternidad. El teléfono seguía vibrando. La luz de la pantalla brillaba contra la madera oscura de la mesa. Carla se detuvo en el umbral de la cocina. No podía acercarse más. Elena podía ver cómo todo su cuerpo temblaba, cómo sus manos se aferraban al marco de la puerta como si fuera lo único manteniéndola de pie. Entonces Elena siguió sola. Caminó hacia la mesa. El teléfono vibró de nuevo. Estaba tan cerca ahora que podía ver el reflejo de la luz en la superficie brillante. Extendió la mano, sus dedos rozaron el borde del dispositivo. Y entonces Carla habló, su voz saliendo en un jadeo ahogado. «No lo hagas». Elena se detuvo, miró hacia atrás. Carla estaba llorando de nuevo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Por favor», suplicó Carla, «por favor, no contestes, porque si contestas, entonces esto se vuelve real, y no sé si puedo manejar que sea real». Elena entendía. Dios, ¿cómo entendía? Mientras el teléfono siguiera sonando sin respuesta, podían seguir en este limbo, podían seguir sin saber, y no saber era terrible, pero saber, enfrentar la verdad fuera lo que fuera, podría ser aún peor. Pero también sabía que no podían vivir así, no podían seguir siendo prisioneras del miedo y la incertidumbre. Si Matías realmente estaba vivo, si realmente estaba tratando de contactarlas, tenían que saberlo, tenían derecho a saberlo. «Tenemos que saber», dijo Elena suavemente. «Para bien o para mal, tenemos que saber la verdad». Y antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que el miedo pudiera detenerla, Elena tomó el teléfono y lo volteó. La pantalla brillaba con luz azul, y ahí, en letras blancas contra el fondo oscuro, estaba el nombre que no debería existir. Matías. Debajo del nombre, un número. El número que Elena conocía de memoria, porque había llamado a ese número 1000 veces antes de que lo cancelaran. El número que había marcado en la oscuridad de su habitación durante semanas después de su muerte, solo para escuchar el mensaje de que el número ya no estaba en servicio,
solo para sentir ese último hilo de conexión antes de que se cortara para siempre. La llamada seguía entrando. El teléfono vibraba en su mano. Elena miraba fijamente la pantalla, incapaz de moverse, incapaz de pensar, incapaz de hacer nada excepto existir en este momento imposible. «Contesta», susurró Carla desde el umbral. Su voz había cambiado. Ya no había súplica en ella, solo resignación. «Contesta y terminemos con esto». Elena deslizó el dedo sobre la pantalla. El movimiento era simple, tan simple, pero sentía como si estuviera abriendo una puerta hacia otra dimensión, hacia un lugar donde las reglas normales de la vida y la muerte ya no aplicaban. La llamada se conectó. Elena acercó el teléfono a su oreja. Su mano temblaba tanto que el dispositivo golpeaba contra su oreja con cada temblor. Silencio. Un silencio profundo, absoluto, que parecía tragarse todo el sonido del mundo. Elena contuvo la respiración. Podía escuchar su propio pulso, un tamborileo frenético en sus oídos. Podía escuchar a Carla respirando desde el umbral, rápido y superficial al borde del pánico. Y entonces, desde el otro lado de la línea, una respiración, profunda, controlada, real. Elena cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Y entonces la voz que había vivido en sus sueños durante 2 años, la voz que había escuchado en su mente cada día, recordando conversaciones pasadas, imaginando conversaciones que nunca tendrían, la voz de su hijo. «Mamá», una sola palabra, pero en esa palabra había tanto: dolor, miedo, alivio, culpa, amor, todo comprimido en esas 2 sílabas que Elena conocía mejor que cualquier otra palabra en cualquier idioma. Sus piernas cedieron. Elena se dejó caer en la silla, el teléfono todavía pegado a su oreja, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada excepto llorar. Sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo, que salían desde lo más profundo de su ser, desde ese lugar donde había guardado todo el dolor de perderlo. «Mamá», dijo la voz otra vez, y ahora había urgencia en ella. «Sé que esto es imposible, sé que no tiene sentido, pero necesito que me escuches. Por favor, necesito que me escuches». Elena trató de hablar. Abrió la boca, pero solo salió un sonido roto, un gemido que no era palabra pero que contenía todo lo que sentía. Carla estaba a su lado ahora. Se había acercado sin que Elena se diera cuenta. Se arrodilló junto a la silla, sus manos agarrando el brazo de Elena, sus ojos enormes y brillantes mirando el teléfono, como si pudiera ver a través de él hacia la persona del otro lado. «¿Estoy aquí?», Elena finalmente logró decir, y su voz salió rasposa, destruida. «Estoy aquí. Gracias a Dios». La voz de Matías se quebró. «Gracias a Dios. He estado tratando de llamar durante días. Pensé que Carla nunca contestaría. Pensé que nunca podría hablar con ustedes otra vez». «¿Cómo?», fue todo lo que Elena pudo preguntar. «¿Cómo es posible?». «No por teléfono», dijo Matías rápidamente. «No es seguro hablar por teléfono. Necesito verlas. Necesito explicarles todo en persona». «Vimos tu carta», dijo Elena. «Encontramos la caja. Sabemos sobre la corrupción, sobre las amenazas. Entonces saben por qué tuve que hacer lo que hice». La voz de Matías temblaba. «Saben que no tuve opción. Nos dejaste creer que estabas muerto». El dolor en la voz de Elena se transformó en algo más oscuro, algo que rayaba en la ira. «Nos dejaste sufrir durante 2 años. 2 años, Matías. Enterramos a alguien. Lloramos sobre una tumba. Vivimos en agonía cada maldito día». «Lo sé». Y ahora Matías estaba llorando también. Elena podía escucharlo en su voz. Ese sonido húmedo y roto que recordaba de cuando era niño y se lastimaba. Lo siento tanto. Pero si hubieran sabido, si alguien hubiera sospechado que yo estaba vivo, las hubieran usado para encontrarme, las hubieran lastimado». Carla tomó el teléfono de las manos de Elena. Sus movimientos fueron rápidos, desesperados. Se lo llevó a su oreja y habló, su voz saliendo en un grito ahogado. «Matías, Matías, eres realmente tú». «Carla, mi amor». La voz de Matías se suavizó. «Oh, mi amor, lo siento tanto. No puedo creer esto».
Carla se desplomó contra la mesa, el teléfono apretado contra su oreja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No puedo creer que seas real. He estado viviendo en el infierno. He estado muriendo cada día sin ti. Lo sé y lo siento, pero escúchame. Necesito que me escuches. Estoy en peligro. Ustedes están en peligro. Las personas que me obligaron a hacer esto, las personas de las que estaba huyendo, me encontraron. Por eso estoy llamando ahora. Por eso finalmente me estoy arriesgando a contactarlas, porque necesito advertirles. ¿Advertirnos de qué?, preguntó Carla. Y el miedo volvió a su voz. Alguien les envió fotos, ¿verdad? Fotos de ustedes dos siendo vigiladas. ¿Cómo sabes eso?, susurró Carla. Porque yo las envié, admitió Matías. Traté de hacerlo de una manera que no fuera rastreable, que no los llevara directamente a mí. Necesitaba que supieran que las estaba vigilando, que las estaba protegiendo, pero también necesitaba que fueran cuidadosas. ¿Estás aquí?, preguntó Carla, su voz bajando a un susurro. En la ciudad, cerca. No puedo decirte dónde estoy por teléfono, respondió Matías, pero necesito que hagas exactamente lo que te digo. Tú y mamá tienen que salir de esa casa. Ahora, el tono de su voz hizo que Elena se pusiera de pie. Había algo en esa urgencia, en ese miedo apenas contenido, que hacía que cada instinto maternal en ella se pusiera en alerta máxima. ¿Por qué?, preguntó Carla. ¿Qué está pasando? Los hombres que me están buscando saben que encontraste la caja, dijo Matías. Tienen la casa vigilada. Probablemente han estado escuchando sus conversaciones. Saben que ustedes saben la verdad ahora. ¿Cómo es eso posible? Carla miró alrededor de la cocina como si pudiera ver los micrófonos ocultos. ¿Cómo pueden saber eso? Porque son profesionales, respondió Matías. Porque tienen recursos, porque no se detienen ante nada. Escúchame, necesito que salgan de ahí. Tomen solo lo esencial. Nada de teléfonos, pueden rastrearlos. Nada de tarjetas de crédito, solo efectivo. Y vayan a un lugar público, a algún lugar con mucha gente. Esto es una locura, murmuró Carla, pero ya estaba moviéndose, buscando sus llaves, su cartera. Elena, necesitamos irnos. Elena tomó su propia cartera. Sus manos todavía temblaban, pero había algo en la urgencia del momento que estaba aclarando su mente, que estaba empujando el shock a un lado para dejar espacio a la acción. ¿A dónde vamos?, preguntó Carla al teléfono. Al centro comercial, el que está en la avenida principal, instruyó Matías. Vayan al tercer piso, a la zona de comidas. Siéntense cerca de la entrada de la tienda de electrónicos. Estaré observando. Cuando sea seguro, me acercaré. ¿Cuándo?, preguntó Carla. ¿Cuándo nos veremos? Dame 2 horas, respondió Matías. 2 horas para asegurarme de que nadie las está siguiendo, de que es seguro. Carla miró a Elena. Elena asintió. ¿Qué otra opción tenían? Si esto era real, si Matías realmente estaba vivo y en peligro, tenían que confiar en él. Y si no era real, si esto era algún tipo de elaborada trampa o engaño, entonces al menos estarían juntas cuando lo descubrieran. Está bien, dijo Carla. Estaremos ahí. Carla, dijo Matías, y su voz se suavizó otra vez. Te amo. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 2 años. Elena vio cómo el rostro de su nuera se desmoronaba, cómo las lágrimas brotaban de nuevo, cómo su labio inferior temblaba. Te odio, susurró Carla. Te odio tanto por lo que nos hiciste. Lo sé, respondió Matías. Y tienes todo el derecho, pero por favor, mantente a salvo. Mantén a mamá a salvo. Prométemelo. Lo prometo, dijo Carla, y cortó la llamada antes de que pudiera seguir hablando, antes de que su resolución pudiera romperse completamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirándolo como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Elena podía ver cómo trataba de procesar todo lo que acababa de suceder, cómo su mente intentaba reconciliar lo imposible con lo real. Tenemos que irnos, dijo Elena finalmente, rompiendo el hechizo. Si lo que dice es verdad, si realmente hay peligro, no podemos quedarnos aquí. Carla asintió. Se movía como un autómata ahora, recogiendo cosas, metiéndolas en su bolso.
Elena hizo lo mismo, guardando su billetera, verificando que tenía efectivo. 40 pesos. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Carla fue al dormitorio. Elena la escuchó abrir cajones, moverse por la habitación. Regresó con una sudadera con capucha y un par de lentes de sol oscuros. Por si acaso, explicó, ofreciéndole los lentes a Elena, para que no nos reconozcan fácilmente. Elena tomó los lentes. La idea de que alguien pudiera estar observándolas, siguiéndolas, la hacía sentir expuesta y vulnerable. Pero también había algo más, una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Porque si todo esto era real, si había realmente peligro y vigilancia y conspiraciones, entonces significaba que Matías estaba vivo. Su hijo estaba vivo. La caja, dijo Elena de repente. No podemos dejar la caja aquí. Carla vaciló. Miró hacia la caja de zapatos sobre la mesa de la cocina. Si lo que Matías dice es cierto, si esta gente es tan peligrosa como dice, entonces esa caja es evidencia. Es lo único que tenemos para probar que todo esto es real. Carla asintió. Fue a la cocina y tomó la caja. La sostuvo contra su pecho como algo precioso. ¿Lista?, preguntó, mirando a Elena. Lista, confirmó Elena. Aunque no se sentía para nada lista. ¿Cómo podía alguien estar listo para algo así? Caminaron hacia la puerta principal. Carla puso su mano en la manija, pero se detuvo antes de girarla. Se volvió hacia Elena. ¿Y si esto es una trampa?, preguntó en voz baja. ¿Y si no es realmente Matías, sino alguien haciéndose pasar por él para sacarnos de la casa? Elena había pensado lo mismo, pero miró a los ojos de su nuera y vio el mismo conflicto que ella sentía. El miedo de creer contra el miedo de no creer. Era su voz, dijo Elena simplemente. Conozco la voz de mi hijo. También yo, admitió Carla. Dios ayúdame, pero también yo la reconocí. Entonces tenemos que confiar en eso, dijo Elena. Tenemos que confiar en que es él y que nos está diciendo la verdad. Carla respiró profundo. Giró la manija. La puerta se abrió y el aire del exterior entró, menos sofocante que dentro de la casa, pero todavía caliente. El sol estaba más bajo ahora, proyectando sombras largas sobre el jardín delantero. Salieron juntas. Carla cerró la puerta con llave, aunque Elena no sabía por qué se molestaba, si realmente tenían que huir. Caminaron hacia el coche de Carla, un sedán gris que había pertenecido a Matías. Elena había tratado de convencer a Carla de que lo vendiera, de que era demasiado doloroso quedárselo, pero Carla se había negado. Ahora Elena entendía por qué. Alguna parte de Carla, alguna parte profunda e irracional, siempre había sabido, siempre había esperado. Subieron al coche. Carla puso la caja en el asiento trasero y luego se deslizó detrás del volante. Elena se sentó en el asiento del pasajero. El interior olía a ambientador de pino y a algo más sutil, a Matías, a su colonia. Era como si su presencia todavía impregnara cada superficie. Carla metió la llave en el contacto pero no la giró. Sus manos descansaban sobre el volante, agarrándolo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No puedo hacer esto, susurró. No puedo conducir, estoy temblando demasiado. Elena miró a su nuera. Carla tenía razón, todo su cuerpo temblaba visiblemente. Un ataque de pánico estaba instalándose. Elena podía verlo en la manera en que Carla respiraba, rápido y superficial, en la manera en que sus ojos se veían vidriosos y distantes. Respira, dijo Elena suavemente, poniendo una mano sobre el hombro de Carla. Respira conmigo, inhala, exhala. Lo intentó. Carla cerró los ojos e intentó seguir el ritmo de Elena, inhalar, exhalar, pero cada respiración salía entrecortada, rota. Piensa en él, dijo Elena. Piensa en Matías esperándonos. Piensa en verlo otra vez, en tocarlo, en abrazarlo. Los ojos de Carla se abrieron. Había algo feroz en esa mirada ahora, algo más fuerte que el miedo. Voy a matarlo, dijo. Y había tanta emoción en esas palabras, tanto dolor y amor mezclados, que Elena casi sonrió. Cuando lo vea, voy a matarlo yo misma por lo que nos hizo pasar. Tienes que verlo primero, señaló Elena. Así que conduce. Carla asintió. Giró la llave.
El motor cobró vida con un rugido, retrocedió del camino de entrada. Sus movimientos todavía un poco erráticos pero funcionales. Salieron a la calle. Elena miró por el espejo lateral mientras se alejaban. No vio nada inusual. No había coches estacionados con gente dentro. No había figuras sospechosas observando desde las sombras, pero eso no significaba nada. Si esta gente era tan profesional como Matías decía, serían invisibles. El tráfico era ligero a esta hora. El sol de la tarde creaba destellos dorados sobre los parabrisas de los coches que pasaban. El mundo se veía normal, ordinario, como cualquier otro martes por la tarde, y sin embargo, nada era normal. Nada sería normal otra vez. Carla conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino. Elena la observaba de reojo, viendo la determinación asentándose sobre los rasgos de su nuera. Carla era fuerte, siempre lo había sido. Era parte de lo que Matías había amado de ella. Esa fuerza silenciosa, esa capacidad de soportar lo insoportable. Pero todos tenían un límite, y Elena podía ver que Carla estaba peligrosamente cerca del suyo. «Háblame», dijo Elena después de varios minutos de silencio. «Dime qué estás pensando». Carla no respondió de inmediato. Mantuvo sus ojos en el camino, navegando a través del tráfico con movimientos mecánicos. «Estoy pensando en la última vez que lo vi», dijo finalmente. «La mañana antes del accidente. Se levantó temprano para ir a trabajar. Yo todavía estaba medio dormida. Me besó en la frente y dijo que me amaba. Y yo solo murmuré algo. Y me di la vuelta. Ni siquiera abrí los ojos». Su voz se quebró en la última palabra. «No podía saber», dijo Elena suavemente. «Pero debía haberlo sabido», insistió Carla. «Debía haber sentido que algo estaba mal. Debía haberme despertado completamente. Haberlo mirado. Haber memorizado su rostro. Porque esa fue la última vez que lo vi vivo. Y ni siquiera le di un adiós apropiado». Elena no sabía qué decir. Ella también tenía sus propios remordimientos. La última conversación que había tenido con Matías había sido por teléfono, 3 días antes de su muerte. Habían hablado sobre cosas mundanas, sobre el clima y sobre lo que ella había cocinado para cenar. Él había sonado distraído, preocupado, pero ella no había presionado. Había dejado que la conversación terminara rápido, porque tenía sus propias cosas que hacer. Y ahora esa última conversación superficial era todo lo que tenía. Excepto que tal vez no era la última. Tal vez en 2 horas lo vería otra vez. Tal vez tendría la oportunidad de decir todas las cosas que se habían quedado sin decir. Si es que esto no era una trampa, si es que Matías realmente estaba vivo, si es que el mundo no había perdido completamente la cordura. Llegaron al centro comercial 20 minutos después. El estacionamiento estaba moderadamente lleno. Familias saliendo de sus coches, adolescentes caminando en grupos, gente yendo y viniendo con bolsas de compras. Todo tan normal, todo tan ajeno a lo que Elena y Carla estaban viviendo. Carla estacionó en el segundo nivel, lejos de las entradas pero con vista clara de los ascensores. Apagó el motor. Ninguna de las dos se movió. 2 horas, dijo Carla, mirando el reloj en el tablero. Son las 4:30. Dijo que estaría aquí a las 6:30. Entonces esperamos, respondió Elena. En el coche. Dentro. Dijo que fuéramos al 3er piso, a la zona de comidas. Carla asintió. Tomó la caja del asiento trasero. Salieron del coche. El aire del estacionamiento estaba lleno de escape de motores y el eco de pasos y voces. Elena se puso los lentes de sol oscuros que Carla le había dado. Se sentían extraños en su rostro, como una máscara. Caminaron hacia los ascensores. Una familia con 3 niños pequeños esperaba también. Los niños corrían en círculos, riendo completamente ajenos a todo excepto su propia alegría. Elena los observó y sintió una punzada de dolor. Así había sido Matías de niño, lleno de energía, siempre riendo, siempre en movimiento. El ascensor llegó. Entraron todos juntos. Los niños seguían haciendo ruido, su madre tratando medio sin ganas de calmarlos. El ascensor subió lentamente, deteniéndose en cada piso. Elena podía sentir cada segundo arrastrándose. El espacio cerrado la hacía sentir claustrofóbica. Finalmente llegaron al 3er piso. Salieron y fueron recibidos por el ruido
y los olores de la zona de comidas, comida rápida, pizza, hamburguesas, el chisporroteo de aceite en freidoras, el murmullo de conversaciones superpuestas. Había gente por todas partes, sentada en las mesas, haciendo fila en los mostradores, caminando con bandejas. Matías había elegido bien. Era un lugar donde podían mezclarse, donde nadie las miraría dos veces. Encontraron una mesa cerca de la entrada de la tienda de electrónicos, tal como Matías había instruido. Se sentaron de manera que podían ver las escaleras eléctricas, los ascensores, todas las posibles entradas y salidas. Carla colocó la caja sobre la mesa, frente a ellas. ¿Y ahora?, preguntó Carla. ¿Qué hacemos? Esperamos, respondió Elena. Así que esperaron. Minutos que se sentían como horas. Elena observaba cada rostro que pasaba, buscando el de su hijo en cada desconocido. Su corazón saltaba cada vez que veía a un hombre alto con cabello castaño, solo para hundirse cuando el hombre pasaba, y no era Matías. Carla no comía nada, aunque Elena había insistido en que al menos compraran algo para tener una razón de estar ahí. Habían comprado 2 cafés que ahora se enfriaban sobre la mesa, intactos. Elena intentó tomar un sorbo del suyo, pero el sabor era amargo, desagradable, y su estómago estaba demasiado cerrado para aceptar nada. «Alguien nos está mirando», murmuró Carla de repente. Elena sintió que su cuerpo se tensaba. «No mires», dijo en voz baja. «¿Dónde?» «2 mesas a nuestra izquierda, hombre con chaqueta negra». Elena esperó un momento, y luego casualmente giró su cabeza, como si estuviera mirando hacia la tienda de electrónicos. En el movimiento, captó un vistazo del hombre que Carla había mencionado. 30 y tantos, complexión media, cabello corto. Estaba sentado solo con un teléfono en la mano, pero sus ojos no estaban en la pantalla, estaban en ellas. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo antes de que Elena apartara la vista. Su corazón golpeaba contra sus costillas. «¿Crees que es uno de ellos?», susurró. «No lo sé», respondió Carla, «pero no me gusta cómo nos mira. Tal vez es solo un hombre regular», ofreció Elena, aunque no sonaba convincente ni para sus propios oídos. «O tal vez Matías tenía razón. Tal vez nos están vigilando». Elena quiso levantarse y salir corriendo. Cada instinto en ella gritaba peligro, pero también Matías les había dicho que vinieran aquí. Les había dicho que estarían a salvo en un lugar público. Tenían que confiar en eso. Los minutos seguían arrastrándose. El reloj en la pared de la zona de comidas marcaba las 5. Luego las 5:10, 5:20. El hombre de la chaqueta negra seguía ahí, todavía mirando ocasionalmente en su dirección, aunque ahora trataba de ser más discreto. Carla estaba inquieta, sus dedos tamborileando sobre la mesa, su pierna rebotando debajo. Elena puso su mano sobre la de Carla, tratando de transmitir calma que no sentía. «Va a venir», dijo Elena. «Dijo que vendría y vendrá». «¿Y si no viene?», preguntó Carla. «¿Y si algo le pasó?». «No pienses así». «Pero tengo que pensar así», insistió Carla, su voz subiendo ligeramente antes de que se obligara a bajarla. «He vivido 2 años creyendo que estaba muerto. Ahora se supone que debo creer que está vivo. Pero ¿qué pasa si algo le pasa antes de que lo veamos? ¿Qué pasa si lo perdemos otra vez?». «No lo perderemos», dijo Elena con más convicción de la que sentía. «No otra vez». Las 5:30. La multitud en la zona de comidas había aumentado. Hora pico de cena. Familias llenaban las mesas. El ruido era casi ensordecedor ahora. Elena se preguntó cómo podrían reconocer a Matías en medio de todo este caos. Y entonces lo vio. Al principio no estaba segura. Era solo una figura en la periferia de su visión. Alguien subiendo por la escalera eléctrica, pero algo en la manera en que se movía, en la inclinación de sus hombros, en la forma de su cabeza, hizo que el corazón de Elena se detuviera. Se giró completamente, sus ojos fijos en esa figura. El hombre llegó a la cima de la escalera eléctrica y salió al 3er piso. Llevaba una gorra de béisbol hundida sobre sus ojos y una chaqueta con el cuello levantado. Pero Elena conocía ese caminar, conocía esa postura. Era imposible, era impensable, pero era él. «Matías». Elena se puso de pie tan abruptamente que su silla casi se cae hacia atrás.
Carla la miró, confundida, y luego siguió su mirada. Elena vio el momento exacto en que Carla también lo reconoció. Vio cómo el color drenaba de su rostro. Vio cómo su boca se abría en un jadeo silencioso. Matías caminaba hacia ellas, pero no directamente. Se movía entre las mesas, manteniéndose entre la multitud, acercándose gradualmente. Sus ojos barrían constantemente el área, vigilante, cauteloso. Cuando finalmente miró en su dirección, cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella vio todo en ese momento. Vio el dolor, vio el miedo, vio el amor, vio a su hijo. Las lágrimas brotaron de nuevo, nublando su visión. Parpadeó tratando de aclararlas, no queriendo perderlo de vista ni por un segundo, aterrada de que si apartaba la mirada desaparecería, y esto resultaría ser solo otro sueño cruel. Matías estaba a 3 mesas de distancia ahora, 2 mesas, una, y entonces estaba frente a ellas, tan cerca que Elena podía ver las líneas nuevas en su rostro, la manera en que había envejecido en 2 años aunque no habían sido muchos años en términos reales. Parecía cansado, parecía asustado, pero también parecía real, tan real. Mamá, dijo, y su voz era apenas un susurro. Su voz temblaba tanto que las palabras apenas salieron. Elena no pudo contenerse más, se movió alrededor de la mesa, cerrando esos últimos centímetros que los separaban, y lo abrazó. Lo abrazó con toda la fuerza que tenía en su cuerpo viejo, aferrándose a él como si pudiera desaparecer en cualquier momento si lo soltaba. Era sólido, era cálido, era real. Su hijo estaba vivo. Matías olía diferente. Era lo primero que Elena notó mientras lo abrazaba, mientras su rostro se hundía contra su hombro y las lágrimas empapaban la tela de su chaqueta. Olía a jabón barato y a sudor y a algo indefinible que no era el hijo que ella recordaba. Pero debajo de todo eso, muy profundo, estaba ese olor que había conocido desde que era un bebé, ese olor que era únicamente suyo, y eso fue lo que la rompió completamente. Los sollozos salieron sin control. Eran feos, ruidosos, el tipo de llanto que viene desde lo más profundo del alma. Elena no le importó quién los estaba mirando, quién podía escuchar. Su hijo estaba vivo, su hijo estaba aquí. Sus manos se aferraban a la tela de su chaqueta como si pudiera fundirse con él, como si pudiera absorberlo de vuelta a su cuerpo donde lo había mantenido seguro durante 9 meses antes de que el mundo pudiera lastimarlo. «Mamá», susurró Matías contra su cabello, y ella podía sentir sus propias lágrimas cayendo sobre su frente. «Mamá, lo siento tanto, lo siento tanto». Elena no podía hablar. Las palabras estaban atrapadas detrás del nudo en su garganta. Solo podía sostenerlo, solo podía sentir el latido de su corazón contra el suyo, ese corazón que se suponía que había dejado de latir 2 años atrás. Y entonces escuchó otro sonido, un sollozo ahogado, roto, que venía de detrás de ella. Elena se separó ligeramente de Matías, apenas lo suficiente para mirar hacia atrás. Carla estaba de pie junto a la mesa, su mano cubriendo su boca, todo su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de su llanto. No se había movido, no se había acercado, solo estaba parada ahí, mirando a Matías como si fuera un fantasma, como si no pudiera decidir si correr hacia él o huir. Los ojos de Matías se movieron hacia su esposa. Elena sintió cómo su cuerpo se tensaba, vio la culpa atravesar su rostro como un cuchillo afilado. «Carla», dijo, y en ese nombre había tanto dolor, tanto arrepentimiento, que Elena sintió su propio corazón partirse otra vez. Carla negó con la cabeza, retrocedió un paso, otro, sus manos temblaban violentamente a los costados de su cuerpo. «No», susurró, «no puede ser real, esto no puede estar pasando». Matías dio un paso hacia ella. Elena lo soltó, dejándolo ir aunque cada fibra de su ser quería seguir sosteniéndolo. Él necesitaba ir con su esposa. Necesitaban tener este momento. «Soy real», dijo Matías, extendiendo una mano hacia Carla. «Estoy aquí, estoy vivo». «Te vi muerto». La voz de Carla salió aguda, quebrada. «Te vi en esa mesa en la morgue. Tu piel estaba fría, tus labios estaban azules. No respirabas, tu corazón no latía. Estabas muerto, Matías, estabas muerto». «No era yo»,
dijo Matías, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. El cuerpo que vieron no era yo. Entonces, ¿quién era?, gritó Carla. Y varias personas en las mesas cercanas se voltearon a mirar. Ella no les prestó atención. ¿Quién era ese hombre que enterramos? ¿Quién era esa persona sobre cuya tumba lloré durante 2 años? Matías miró alrededor nerviosamente. El hombre de la chaqueta negra se había levantado de su mesa y se acercaba. Elena lo vio y sintió que el pánico aumentaba en su pecho. «Matías», murmuró, señalando con la cabeza hacia el hombre. Matías se giró. Cuando vio al hombre acercándose, su cuerpo entero se tensó, preparándose para pelear o huir. Pero entonces el hombre levantó una mano en un gesto de paz y Matías se relajó ligeramente. «Es conmigo», dijo Matías rápidamente. «Está aquí para protegernos». El hombre llegó hasta ellos. De cerca, Elena podía ver que tenía cicatrices en su rostro, líneas delgadas que hablaban de violencia pasada. Sus ojos eran duros, profesionales, pero cuando habló su voz era suave. «Están llamando la atención», dijo. «Necesitamos movernos». «¿A dónde?», preguntó Elena. «A algún lugar más privado», respondió el hombre. «Mi coche está en el estacionamiento. Les explicaremos todo ahí». Carla negó con la cabeza violentamente. «No voy a ningún lado hasta que me digas la verdad. Ahora mismo, aquí mismo». Matías miró al hombre. El hombre asintió y retrocedió unos pasos, dándoles espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Matías se volvió hacia Carla. Se quitó la gorra de béisbol, dejando que ella viera completamente su rostro. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su cabello era más corto. Diferente, pero era él, innegablemente él. «El hombre que murió en el accidente», comenzó Matías. Su voz baja pero clara. «Era un informante, alguien que trabajaba conmigo para exponer la corrupción. Descubrieron quién era, lo mataron, hicieron que pareciera un accidente automovilístico. Usaron mi coche, plantaron mi identificación en el cuerpo. Destruyeron su rostro lo suficiente para que fuera difícil de identificar, pero no tanto como para que pareciera sospechoso». «Dios mío», susurró Elena, llevándose una mano a la boca. «Me contactaron esa noche», continuó Matías, su voz quebrándose. «Los mismos hombres que lo mataron. Me dijeron que podían hacer que pareciera que el cuerpo era yo, que podían falsificar los registros dentales, las huellas digitales, todo. Me dijeron que si cooperaba, si desaparecía voluntariamente, ustedes dos estarían a salvo. Pero si trataba de huir o de seguir con la investigación, las matarían a ambas». Elena sintió que el mundo se inclinaba. Se agarró del borde de la mesa para mantener el equilibrio. «Así que dejaste que pensáramos que estabas muerto», dijo Carla. Y había tanta ira en su voz ahora, tanta traición pura. «Dejaste que identificáramos un cuerpo que no era el tuyo. Dejaste que sufriéramos. Dejaste que nos rompiéramos. Para mantenerlas con vida», gritó Matías. Y ahora su voz también se elevaba. «2 años de dolor comprimidos en esas palabras, para asegurarme de que no terminaras como ese hombre en la morgue. ¿Crees que no me destrozó también? ¿Crees que no morí 1000 veces imaginándolas llorando sobre esa tumba? Pero ¿qué otra opción tenía? Podías haber confiado en nosotras», dijo Carla. «Podías habernos dicho la verdad. Y entonces habrían sabido». Contraatacó Matías. «Habrían visto en sus rostros que yo estaba vivo. Habrían usado eso. Las habrían torturado para encontrarme. Era más seguro si realmente creían que estaba muerto». El silencio se instaló entre ellos, pesado y denso. Elena podía ver ambos lados. Podía entender la terrible lógica de la decisión de Matías, pero también podía sentir el dolor de Carla, la traición, la ira justificada de haber sido dejada en la ignorancia mientras sufría. «¿Por qué ahora?», preguntó Elena finalmente. «¿Por qué después de 2 años decidiste contactarnos?». Matías miró al hombre de la chaqueta negra, quien asintió con permiso. «Porque estamos cerca de exponerlos», dijo Matías. «Hemos estado recopilando evidencia durante 2 años, testimonios, documentos, grabaciones. Estamos a punto de entregarlos a las autoridades, a la prensa, a todos.
Pero eso significa que las cosas van a volverse peligrosas otra vez. Y esta vez necesitaba advertirlas. Necesitaba que supieran la verdad antes de que todo saliera a la luz. ¿Y el hombre en la tumba? Preguntó Carla con voz fría. Tenía familia. Tenía gente que también lo amaba. La culpa atravesó el rostro de Matías como un rayo. Sus hombros se encorvaron. Se llamaba Roberto, dijo suavemente. Tenía 32 años, sin familia cercana. Había estado en el sistema de protección de testigos. Sabía los riesgos. Firmó para esto. Pero eso no hace que su muerte sea más fácil de cargar. No hace que lo que tuve que hacer sea menos horrible. Elena vio cómo Carla luchaba con esto. Vio la guerra interna desarrollándose en el rostro de su nuera, el amor combatiendo con la ira, el alivio batallando con la traición. Dijiste que me amabas, susurró Carla finalmente, ese día antes del accidente. Me besaste y dijiste que me amabas. Y era mentira. No. Matías dio un paso hacia ella, la desesperación evidente en su voz. Eso nunca fue mentira. Ni un segundo de lo que sentía por ti fue mentira. Pero me dejaste. Las lágrimas de Carla regresaron, fluyendo libremente. Me dejaste creer que estabas muerto. Me dejaste dormir sola en nuestra cama. Me dejaste celebrar tu cumpleaños junto a una tumba vacía. Me dejaste morir por dentro un poco más cada día. Porque te amaba, gritó Matías. Y ahora ambos estaban llorando, sus voces elevándose por encima del ruido de la zona de comidas. Porque amarte significaba mantenerte con vida, incluso si eso significaba que me odiarías por siempre. Te odio, sollozó Carla, y dio un paso hacia él. Te odio tanto. Otro paso. Te odio por lo que nos hiciste. Otro paso más. Te odio por hacerme creer que estabas muerto. Y entonces estaba frente a él, su rostro a centímetros del suyo, sus manos golpeando su pecho con puños cerrados, golpes débiles que no buscaban lastimar sino liberar, expresar, sentir. Te odio, gritaba con cada golpe. Te odio, te odio, te odio. Matías la dejó golpearlo. No se defendió. Solo se quedó ahí, recibiendo cada golpe como penitencia, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello de Carla mientras ella se derrumbaba contra él. Y entonces los golpes se volvieron abrazos, los puños se abrieron y se aferraron, y Carla estaba sollozando contra su pecho, sus palabras saliendo en un torrente incomprensible de dolor y alivio y amor y odio todo mezclado en uno. Matías la envolvió en sus brazos, la sostuvo como si fuera lo más precioso en el mundo, como si hubiera estado muriendo de sed durante 2 años y ella fuera agua. Sus labios presionaban besos contra su cabello, su frente, sus mejillas, mientras murmuraba disculpas que nunca serían suficientes, pero que necesitaban ser dichas de todos modos. Elena los observaba a través de sus propias lágrimas. Su mano apretaba la cruz de plata que llevaba en el cuello, el mismo collar que había llevado desde que Matías nació, la misma cruz que había sostenido durante su funeral mientras rezaba por su alma. Pero su alma no había necesitado oración. Su alma había seguido aquí, luchando, sobreviviendo, tratando de protegerlas de la única manera que sabía. El hombre de la chaqueta negra se aclaró la garganta suavemente. Realmente necesitamos irnos, dijo. Esto ya ha tomado demasiado tiempo. Matías asintió contra el cabello de Carla, se separó ligeramente de ella, sus manos aún en sus hombros, su frente descansando contra la de ella. Ven conmigo, susurró. Ambas, vengan conmigo y terminemos con esto juntos. ¿A dónde? Preguntó Carla, limpiándose el rostro. A un lugar seguro, respondió Matías. Un lugar donde podemos hablar apropiadamente, donde puedo explicar todo, donde podemos descubrir cómo seguir adelante. Carla miró a Elena. Elena vio la pregunta en sus ojos, vio el miedo y la esperanza y la incertidumbre. Elena asintió. ¿Qué otra opción tenían? Matías estaba vivo. Contra toda lógica, contra toda razón, su hijo estaba vivo. Y si había alguna posibilidad de recuperar lo que habían perdido, si había alguna manera de sanar las heridas que estos 2 años habían abierto, tenían que intentarlo. Vamos, dijo Elena, tomando la caja de zapatos de la mesa. Vayamos. El hombre de la chaqueta negra los guió a través de la multitud. Se movieron rápidamente pero sin correr,
sin llamar la atención. Bajaron por las escaleras en lugar del ascensor, el hombre siempre manteniéndose un paso adelante, sus ojos constantemente escaneando su entorno. Llegaron al estacionamiento. El sol se había puesto completamente ahora, y las luces fluorescentes zumbaban sobre ellos, proyectando sombras extrañas. El hombre los llevó a una camioneta negra con vidrios polarizados. «Entren atrás», instruyó. Elena subió primero, luego Carla, luego Matías. El interior olía a cuero nuevo y ambientador de auto. Había otra persona en el asiento del conductor, otro hombre con aspecto similar de profesional. El hombre de la chaqueta negra subió al asiento del pasajero. La camioneta arrancó inmediatamente, saliendo del estacionamiento con movimientos suaves y practicados. Elena estaba sentada junto a Matías. Podía sentir el calor de su cuerpo. Podía escuchar su respiración. Cada pocos segundos extendía la mano y tocaba su brazo, solo para asegurarse de que era real, de que no iba a desvanecerse. Matías tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y Elena sintió como 2 años de dolor comenzaban a agrietarse, permitiendo que algo más se filtrara. No era perdón todavía, no era completa aceptación, pero era algo, un comienzo. «Cuéntanos todo», dijo Elena suavemente, «desde el principio. ¿Qué pasó exactamente?» Matías respiró profundo. Miró a Carla, quien estaba sentada al otro lado de él, rígida y distante pero presente. «Comenzó hace 3 años», dijo Matías. «Descubrí irregularidades en un proyecto de construcción en el que estábamos trabajando. Materiales de calidad inferior siendo usados pero cobrados como premium. Sobornos a inspectores. Documentos falsificados. Al principio pensé que era solo mi jefe. Pensé que podía reportarlo internamente y se resolvería. Pero no fue así», dijo Elena. «No». Matías negó con la cabeza. «Cuando traté de reportarlo, fui amenazado. Me dijeron que me mantuviera callado, pero no podía. Esos edificios, esa infraestructura, eran para hospitales, escuelas, puentes. La gente iba a morir si esas estructuras fallaban. Así que fuiste más alto», dedujo Carla. «Traté», admitió Matías. «Fui a las autoridades municipales, a la policía, pero cada puerta que tocaba se cerraba. Me di cuenta de que esto era más grande de lo que pensaba, que personas en posiciones muy altas estaban involucradas. Por eso guardaste toda esa evidencia», dijo Elena, pensando en la caja de zapatos. «Por eso escribiste esas cartas». «Por si me pasaba algo», asintió Matías. «Necesitaba que hubiera un registro. Necesitaba que alguien supiera la verdad». «Y entonces conociste a Roberto», dijo el hombre del asiento delantero, hablando por primera vez. Su voz era grave, áspera. Matías asintió. Roberto también estaba investigándolos. Era un contador forense que había descubierto el lavado de dinero. Estábamos trabajando juntos, compartiendo información, tratando de construir un caso lo suficientemente sólido como para llevarlo a la Fiscalía Federal. «Pero te descubrieron», dijo Carla. «¿Me descubrieron?», confirmó Matías, y su voz se volvió más oscura. «Empecé a notar que me seguían. Mi teléfono estaba intervenido, mi casa estaba vigilada. Y entonces, una noche, recibí una llamada. Me dijeron que sabían todo. Me dijeron que si no desaparecía, si no dejaba de investigar, matarían a las personas que amaba. Te nombraron, mamá. Te describieron saliendo de tu casa esa mañana. Y a ti también, Carla. Dijeron exactamente qué llevabas puesto ese día en el trabajo». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habían estado tan cerca. El peligro había estado tan cerca, y ella nunca lo había sabido. Al día siguiente, continuó Matías, su voz quebrándose, Roberto no llegó a nuestra reunión. Lo encontraron horas después en mi coche. Había sido golpeado, torturado. Lo hicieron parecer un accidente automovilístico, pero yo sabía la verdad, y entonces me volvieron a llamar. «¿Qué dijeron?», susurró Carla. «Me dieron 2 opciones», respondió Matías. «Podía morir realmente, junto con ustedes dos, o podía dejar que usaran el cuerpo de Roberto para fingir mi muerte. Podía desaparecer completamente, cambiar mi identidad, nunca contactarlas otra vez, y a cambio, ustedes vivirían». «No era una opción real», dijo Elena. «No», admitió Matías.
Pero me dieron 1 hora para decidir, 1 hora para descubrir cómo salvar sus vidas. Así que aceptaste, dijo Carla, y había algo frío en su voz todavía, algo que no había sanado con los abrazos y las lágrimas. Acepté, confirmó Matías, pero no desaparecí, no me rendí. En cambio, contacté a estas personas, a una organización que ayuda a testigos y víctimas de corrupción de alto nivel. Me escondieron, me dieron una nueva identidad, y he estado trabajando con ellos durante 2 años para reunir evidencia suficiente para derribar toda la red. La camioneta giró en una calle tranquila. Elena miró por la ventana y vio que estaban en las afueras de la ciudad, donde las casas eran más espaciadas y los árboles más densos. ¿A dónde vamos?, preguntó. A una casa segura, respondió el conductor. Un lugar donde nadie puede rastrearlas. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos ahí?, preguntó Carla. Solo esta noche, dijo Matías. Mañana en la mañana la evidencia será entregada simultáneamente a 3 medios de comunicación diferentes y a la Fiscalía Federal. Para mañana en la tarde, toda la ciudad sabrá lo que ha estado pasando. Los nombres serán públicos, los crímenes serán expuestos. ¿Y entonces qué?, preguntó Elena. ¿Qué nos pasa a nosotras? ¿Qué te pasa a ti? Entonces puedo volver, dijo Matías, y su voz se llenó de esperanza. Puedo volver oficialmente. Puedo explicar que fingí mi muerte bajo coacción. Puedo reclamar mi vida. Si es que sobrevives, dijo Carla amargamente. Si es que estos hombres no te encuentran primero y terminan el trabajo que empezaron. Estaremos protegidos, dijo el hombre del asiento delantero. Tenemos gente en posiciones clave. Tenemos planes de contingencia. Y lo más importante, tenemos la evidencia respaldada en múltiples ubicaciones. Si algo le pasa a Matías, a cualquiera de nosotros, todo sale a la luz de todos modos. No es suficiente, murmuró Carla. Nada de esto es suficiente para compensar 2 años. Lo sé, dijo Matías, tomando la mano de Carla. Ella no la apartó, pero tampoco respondió al toque. Lo sé, y nunca esperaré que me perdones, pero al menos estarás viva, al menos tendremos la oportunidad de intentar reconstruir algo. Carla lo miró. Sus ojos estaban secos ahora, quemados de tanto llorar. Había algo roto en su expresión, algo que Elena reconoció porque lo veía en su propio rostro cada vez que se miraba al espejo. No sé si puedo amarte otra vez, susurró Carla. No sé si queda algo de ese amor después de todo este dolor. Elena vio cómo las palabras golpeaban a Matías, vio cómo su rostro se desmoronaba, cómo sus hombros caían, pero también vio cómo aceptaba esas palabras, cómo las recibía como algo que merecía. Entonces solo déjame intentar ganarte de vuelta, dijo Matías. Dame la oportunidad de demostrarte que valió la pena, que salvarte valió cada segundo de agonía. La camioneta se detuvo frente a una casa pequeña y sin pretensiones. Las luces estaban apagadas, pero Elena podía ver el brillo suave de una lámpara en el interior. Llegamos, anunció el conductor. Bajaron de la camioneta. El aire nocturno era fresco, lleno del sonido de grillos y hojas susurrando. Elena miró hacia el cielo y vio estrellas, más de las que podía ver en la ciudad. Todo se sentía surreal, como si hubieran cruzado a una realidad alternativa donde lo imposible era cotidiano. El hombre de la chaqueta negra los guió adentro. La casa era simple pero cómoda. Muebles funcionales, cocina pequeña. 2 dormitorios al fondo. Había comida en la mesa. Alguien había preparado sándwiches y había una tetera todavía caliente. Coman, dijo el hombre. Descansen, mañana va a ser un día largo. Se quedó junto a la puerta mientras el conductor se posicionaba en la ventana del frente, ambos vigilantes incluso aquí. Elena miró los sándwiches, pero su estómago se rebelaba ante la idea de comer. Carla tampoco se movió hacia la comida. Solo Matías tomó uno, mordiéndolo mecánicamente como si fuera una obligación más que un deseo. Se sentaron en el sofá pequeño de la sala, Elena en un extremo, Carla en el otro, Matías en el medio. Era como si los 2 años se hubieran evaporado, y sin embargo también como si fueran un abismo infranqueable entre ellos. Háblame de estos 2 años, dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. ¿Dónde has estado? ¿Cómo has vivido? Matías terminó su sándwich antes de responder. Se limpió las manos en sus jeans,
un gesto tan familiar que hizo que el corazón de Elena doliera. Los primeros 6 meses fueron en una ciudad pequeña a 4 horas de aquí. Comenzó. Vivía en un apartamento diminuto. Trabajaba en una ferretería bajo un nombre falso. No podía llamar a nadie. No podía usar redes sociales. No podía hacer nada que pudiera rastrearse de vuelta a mi vida anterior. Y cada día pensabas en nosotras, dijo Elena. No era una pregunta. Cada segundo, confirmó Matías, girándose para mirarla. Cada vez que veía a una mujer mayor con cabello como el tuyo, mamá, mi corazón saltaba. Cada vez que escuchaba una risa que sonaba como la tuya, Carla, me destrozaba un poco más. Carla se puso de pie abruptamente. Caminó hacia la ventana, sus brazos cruzados sobre su pecho. Elena podía ver cómo su cuerpo temblaba aunque trataba de mantenerlo bajo control. Yo también pensaba en ti cada segundo, dijo Carla sin voltearse. Pero mis pensamientos eran de un hombre muerto. Hablaba contigo en mi mente, pero sabía que nunca responderías. Lloraba en la ducha para que nadie me escuchara. Me despertaba gritando tu nombre de pesadillas donde revivía tu muerte una y otra vez. Matías se levantó. Caminó hacia ella, pero se detuvo a medio camino, como si hubiera una barrera invisible entre ellos. Si pudiera devolver el tiempo, comenzó. Pero no puedes. Carla se giró, y sus ojos ardían con una intensidad feroz. No puedes deshacer el dolor, no puedes borrar 2 años de agonía. Sé que lo hiciste para protegernos, lo entiendo en mi cabeza. Pero mi corazón todavía se siente traicionado, mi corazón todavía se siente roto. Entonces déjame ayudarte a sanarlo, suplicó Matías, poco a poco, día a día. Déjame estar ahí de la manera que necesites que esté. Ni siquiera sé qué necesito, admitió Carla, y su voz se quebró otra vez. No sé cómo procesar esto. No sé cómo sentirme. Debería estar feliz de que estés vivo, pero todo lo que siento es dolor y confusión y rabia. Elena se levantó del sofá. Sus rodillas protestaron, pero las ignoró. Caminó hacia donde estaban sus 2 hijos, porque eso es lo que Carla era para ella. Una hija en todo excepto la sangre. Tomó las manos de ambos en las suyas. Escúchenme, dijo, y su voz tenía esa firmeza maternal que había perfeccionado durante 45 años de criar a Matías. Lo que pasó fue terrible, fue la peor pesadilla de cualquier familia. Pero están vivos, ambos están vivos, y mientras haya vida, hay oportunidad. Oportunidad de sanar, oportunidad de reconstruir, oportunidad de encontrar una nueva normalidad. ¿Cómo?, susurró Carla. ¿Cómo se supone que volvamos a ser normales después de esto? No volvemos a ser lo que éramos, dijo Elena. Eso se perdió. Pero podemos construir algo nuevo, algo diferente, y tal vez, con tiempo, ese algo nuevo puede ser igual de bueno. Matías apretó la mano de Elena. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había gratitud en ellos. Has sido tan fuerte, mamá, dijo, más fuerte de lo que yo jamás podría ser. Tuve que serlo, respondió Elena, porque pensé que te había perdido para siempre, y esa idea, esa realidad, me obligó a encontrar fuerza donde no sabía que tenía. Se quedaron ahí, los 3, sosteniendo las manos en el medio de esa casa segura, rodeados por guardias armados, esperando un mañana que podría traer justicia o podría traer más dolor. Ninguno de ellos lo sabía, pero al menos lo enfrentarían juntos. Las horas pasaron lentamente. Hablaron, lloraron, se sentaron en silencio. Matías les contó más detalles sobre su vida en el escondite, sobre los meses que pasó recopilando evidencia, sobre las noches que casi se rinde y casi las llamó a pesar del peligro. Carla le contó sobre el funeral, sobre cómo Elena había insistido en un ataúd cerrado, aunque los de la funeraria dijeron que podían arreglar el rostro, sobre cómo Elena había roto durante el servicio, y tuvo que ser llevada afuera porque no podía respirar, sobre cómo Carla había vendido la casa solo 6 meses después, porque cada rincón la estaba matando. Matías escuchaba todo con el rostro destrozado, recibiendo cada detalle como un golpe físico. Y Elena se dio cuenta de que este era su castigo. No prisión, no muerte, sino tener que escuchar cómo su decisión, aunque hecha por amor, había destrozado a las personas que más amaba. Alrededor de medianoche, Elena sintió que el agotamiento finalmente la alcanzaba.
Sus ojos se cerraban contra su voluntad. Matías la notó y le señaló uno de los dormitorios. «Descansa, mamá», dijo suavemente. «Mañana va a ser intenso». Elena no tenía energía para discutir. Se levantó del sofá y caminó hacia el dormitorio, pero en la puerta se detuvo y se volvió. «Matías», dijo, y él levantó la vista. «Te amo, y aunque estoy furiosa contigo, aunque hay una parte de mí que no sabe si puede perdonar lo que hiciste, sigo amándote, siempre te amaré». «Lo sé, mamá», respondió Matías, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo sé, y eso hace que todo sea aún más difícil de cargar». Elena asintió, entró al dormitorio y cerró la puerta suavemente. Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa, y ahí, en la oscuridad, permitió que todo el día la alcanzara. Las lágrimas vinieron otra vez, silenciosas ahora, escurriendo por sus sienes hacia el cabello. Su hijo estaba vivo. Ese milagro era real, pero el costo de ese milagro era casi demasiado para soportar. Se durmió llorando, sus dedos aferrados a la cruz de plata en su cuello. Del otro lado de la puerta, Carla y Matías se quedaron en la sala. El silencio entre ellos era diferente ahora, menos hostil pero aún cargado. Finalmente, Carla habló. «Cuéntame algo que solo mi esposo sabría», dijo. «Algo que nadie más podría saber». Matías la miró, entendiendo la prueba, la necesidad de confirmación que iba más allá de su apariencia física. Pensó por un momento. Luego habló. «La primera noche que dormimos juntos», dijo suavemente, «después de que todo terminó, te quedaste despierta. Yo fingí estar dormido, pero podía sentir que estabas despierta. Y entonces empezaste a trazar círculos en mi espalda, patrones. Me tomó un rato darme cuenta de qué estabas haciendo. Estabas escribiendo tu nombre, una y otra vez, como si estuvieras marcándome, reclamándome como tuyo». Carla inhaló bruscamente. Ese recuerdo era completamente privado, algo que nunca había compartido con nadie porque era demasiado íntimo, demasiado vulnerable. «¿Y qué hice después?», susurró, todavía probándolo. «Besaste cada una de mis pecas en el hombro izquierdo», continuó Matías, su voz igual de baja. «Las contaste. Dijiste que eran como un mapa de constelaciones. Dijiste que si alguna vez te perdías, solo tendrías que encontrar mi hombro para encontrar tu camino a casa». Un sollozo escapó de Carla. Eso era imposible de falsificar, imposible de inventar, era real. Él era real. Todo esto, por horrible y retorcido que fuera, era real. Se movió hacia él entonces, cerrando la distancia que había mantenido toda la noche. Se arrodilló frente a él donde estaba sentado en el sofá, y puso sus manos en su rostro, forzándolo a mirarla. «Nunca me vuelvas a dejar», dijo, y su voz era firme a pesar de las lágrimas. «No me importa qué amenazas vengan, no me importa qué peligro haya, no me dejes otra vez». «No lo haré», prometió Matías, cubriendo las manos de ella con las suyas. «Lo juro por todo lo que soy, no lo haré, porque no sobreviviré otra vez», continuó Carla. «Esta vez, si te pierdo, me pierdo también». «No vas a perderme», dijo Matías. «Estoy aquí, estoy real, y voy a pelear con todo lo que tengo para quedarme». Carla cerró los ojos, inclinó su frente contra la de él, y se quedaron así, respirando el mismo aire, existiendo en el mismo espacio, tratando de encontrar su camino de vuelta, el uno al otro, a través de los escombros de 2 años perdidos. Eventualmente, el agotamiento también las reclamó a ella. Se quedó dormida ahí, con la cabeza en el regazo de Matías, mientras él acariciaba su cabello y vigilaba sobre ella como había querido hacer durante 730 noches, pero no pudo. El amanecer llegó demasiado pronto. Elena despertó con el sonido de voces urgentes en la sala. Se levantó rápidamente, ignorando el dolor en su espalda de haber dormido en una posición incómoda. Abrió la puerta y salió. Matías estaba de pie junto a la ventana con el hombre de la chaqueta negra. Ambos miraban algo en un teléfono. Carla estaba despierta también, sentada en el sofá con aspecto de haber dormido mal. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «La evidencia fue enviada», respondió Matías, volteándose hacia ella. «Hace 1 hora, a las 6 de la mañana, como planeamos».
Y presionó Elena, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. Y ya está en las noticias, dijo el hombre de la chaqueta negra, mostrándole el teléfono. Elena se acercó. La pantalla mostraba un artículo de periódico con un titular enorme. Destapan red de corrupción en construcción. Debajo había fotografías de hombres en trajes siendo arrestados, nombres que Elena reconocía de la caja de Matías, acusaciones que incluían fraude, soborno, asesinato. Funcionó, susurró Matías. Y había alivio en su voz, pero también incredulidad. Realmente funcionó. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Carla, poniéndose de pie. Significa que pueden ir a casa, respondió el hombre. Significa que el peligro ha pasado. Todos los principales actores están siendo detenidos. Sus redes están siendo desmanteladas. Ya no tienen poder para lastimar a nadie. ¿Y Matías?, preguntó Elena. ¿Qué pasa con él? Tendré que dar mi testimonio, dijo Matías. Tendré que explicar por qué fingí mi muerte. Habrá investigaciones, probablemente cargos por falsificar mi propia muerte y otros delitos técnicos. Pero con las circunstancias, con la evidencia de las amenazas, probablemente recibiré una sentencia suspendida o tiempo en servicio comunitario. ¿Y entonces qué?, preguntó Carla. Entonces simplemente volvemos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. No, respondió Matías. Entonces empezamos el trabajo real, el trabajo de sanar, el trabajo de aprender a ser una familia otra vez. Elena miró a sus dos hijos. Ambos se veían agotados, destrozados, pero también había algo más, un brillo de esperanza, una chispa de posibilidad. El camino sería largo. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana. Las cicatrices permanecerían, pero al menos tendrían la oportunidad, al menos estarían vivos para intentarlo. 2 semanas después, Elena estaba de pie frente a una tumba, pero no era la tumba que había visitado durante 2 años, donde un nombre que amaba estaba grabado en piedra sobre un cuerpo que no era el suyo. Esta era una tumba diferente, más simple, con un nombre diferente. Roberto Méndez, decía la lápida, 19932023, héroe desconocido. Matías estaba junto a ella, sosteniendo flores. Carla estaba del otro lado, su mano entrelazada con la de Matías. El tacto todavía era tentativo, todavía cargado con 2 años de dolor, pero era un comienzo. Él salvó mi vida, dijo Matías suavemente, arrodillándose para colocar las flores frente a la lápida. Y al hacerlo, salvó las vidas de ustedes también. Debería estar vivo, dijo Carla, y había tristeza en su voz. Debería estar aquí, viviendo su vida. Lo sé, asintió Matías, y viviré todos los días tratando de asegurarme de que su sacrificio no fue en vano. Se quedaron ahí por un largo rato, 3 personas conectadas por tragedia y milagro en igual medida, rindiendo homenaje a un hombre que la mayoría del mundo nunca conocería, pero que había cambiado todo. Cuando finalmente se fueron, Elena miró hacia atrás una vez, luego tomó la mano de Matías con la suya libre, y así caminaron, los 3 juntos, hacia cualquier futuro que les esperaba. No sería fácil. Habría terapia, habría conversaciones difíciles, habría noches donde el dolor sería demasiado y alguien rompería otra vez, pero también habría mañanas donde despertarían y recordarían que estaban vivos. Habría comidas compartidas, habría risas eventualmente, aunque pareciera imposible ahora. Habría amor, del tipo complicado y cicatrizado que viene después de sobrevivir lo imposible. Matías volvió oficialmente. El escándalo fue enorme. Los medios no podían tener suficiente de la historia del hombre que volvió de entre los muertos para exponer la corrupción. Pero Elena mantuvo a su familia lejos de las cámaras tanto como pudo, porque esta no era una historia para el entretenimiento de otros. Era su vida, era su dolor, era su milagro. 3 meses después, en una noche tranquila, Elena estaba sentada en su casa. Matías y Carla habían venido a cenar, algo que ahora hacían 2 veces por semana. Matías estaba cocinando, algo que había aprendido durante su tiempo escondido. Carla estaba poniendo la mesa, y Elena los observaba, esta familia reconstruida con piezas rotas, y sintió algo que no había sentido en 2 años.
paz. No era completa. Nunca sería completa. Las grietas todavía estaban ahí. Probablemente siempre lo estarían. Pero también había amor fluyendo a través de esas grietas, llenando los espacios, sosteniendo todo junto. Su teléfono sonó. Elena lo miró. Era un mensaje de Matías, aunque él estaba en la otra habitación. Abrió el mensaje y encontró una foto. Era de los tres, tomada esa misma noche, sin que ella se diera cuenta. Matías sonriendo mientras revolvía algo en la olla, Carla riendo de algo que él había dicho, Elena en el fondo, mirándolos con una expresión que solo podía describirse como amor puro. Debajo de la foto, Matías había escrito: «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá, ni cuando estaba vivo ni cuando pensabas que estaba muerto. Eres la razón por la que encontré el coraje para volver. Te amo». Las lágrimas vinieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o pérdida, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de amor que había sobrevivido lo impensable. Elena guardó su teléfono y se unió a su familia en la cocina. Matías le pasó una cuchara para que probara la salsa. Carla le mostró cómo había doblado las servilletas. Y juntos prepararon una comida simple, ordinaria, perfecta. Porque al final, después de todo el dolor y el miedo y la pérdida, esto era lo que importaba. No las grandes revelaciones, no los momentos dramáticos, sino esto, una familia junta, una madre y su hijo y la mujer que él amaba, compartiendo comida y conversación y vida. La pesadilla había terminado. El milagro continuaba. Y en eso, finalmente, había esperanza de sanar.